Vamos a orar, vamos a... Un momento, bueno. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos para decirle a Dios que sea Él hablándonos en el culto, que sea Él hablándonos en la alabanza y cuando estemos también recibiendo palabra. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Gracias, mi Señor, por permitirnos estar acá, mi Señor. Gracias por estas personas que pusieron de su tiempo para poder estar acá, mi Señor, y escuchar tu palabra, escuchar lo que tú tienes que decirles, mi Señor. Gracias por todas estas personas, Señor, que están acá, es porque te aman, mi Señor, porque saben, mi Señor, lo que reconocen, que necesitan tenerte en su vida. Gracias, mi Señor, por todo. Gracias porque tú estás en sus corazones, mi Señor. Te pido que seas tú ahí con ellos en todo momento.
seamos solo nosotros con Él. Entonces pues vamos a cantar. Notas que aprendí a andar solo, sin notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé, Dios háblame. Estoy ocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr. Si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, y háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque
Así le decimos, Señor, gracias. Gracias, Padre Santo, por ser tan especial y tan hermoso. Rogamos en este momento, Padre Celestial, que tú nos hables por medio de tu palabra, amado Rey. Hoy te hemos dicho, háblanos, Señor. Háblanos, Padre Santo. A veces creemos estar bien, Señor, pero realmente tú sabes en qué condición nos encontramos, Padre Celestial. Hoy hemos venido a este lugar para decirte que te amamos, que te adoramos, que queremos seguir en tu camino, Señor, que tal vez a veces hemos tropezado y hemos caído, pero hoy en el nombre de Jesús decimos, Señor, quiero seguir en tu camino porque sé que aunque muchas veces caiga, tú me levantas, Señor, y tú me das ánimo para seguir adelante, avanzando, Señor. Háblame, Señor, háblame en esta hora, te lo rogamos, Señor. Háblame, Señor, si tienes que corregir algo en mí, háblame, Señor. Si tú me ves preocupado por pensar, Señor, solamente en las cosas que quiero lograr, como dice esta hermosa canción, Señor. Háblame, Señor. Háblame. Por favor, te lo pedimos, Señor. En este momento colocamos esta hermosa palabra en tus manos, Señor, para que tú seas hablándonos a todos y a cada uno de nosotros, Señor. Lo que tú quieres hablarnos de manera puntual a cada uno, Señor. Recibimos hoy tu palabra con agrado, con amor, Señor, y te pedimos que quites de nosotros toda distracción, toda preocupación, toda pereza, todo cansancio, y que tu palabra fluya y cumpla el propósito por el cual tú la envías, Señor, para todos y cada uno de nosotros, Señor. Hoy colocamos este mensaje en tus manos, Señor, sabiendo que tú eres el que habla, Señor. Y aquí estoy yo como tu sierva, amado Señor, para traer tu palabra a tu pueblo, esa palabra que has puesto en mi corazón, Señor, por la cual tú primeramente me has hablado a mí, Señor, y ya ha dado frutos esa palabra, y hoy tú quieres que se comparta aquí con tu amada iglesia, palabra de vida para el mundo, Señor. Muchas gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y le damos aplausos a nuestro Padre Celestial. Amén. Bueno, amada iglesia, les invito para que se pongan cómodos, para que se sienten. Damos a todos bienvenida. A los que están conectados allí también en el internet, también bienvenidos. El Señor me les bendiga y me les guarde. Esperamos que esta palabra sea de grande bendición, que la podamos poner en práctica en el nombre de Jesús, y que sea Él hablando en este momento, que no se escuche mi voz, sino que se escuche la voz del Señor, como lo hace siempre nuestro Padre Santo, porque independientemente de quien se pare aquí, es el Señor definitivamente el que nos habla. Amén. Y bueno, amada iglesia, dándole gracias a nuestro Padre Santo porque nos permite estar aquí reunidos un día más, hoy sábado, parece, y estamos muy pendientes porque al parecer el otro fin de semana podemos asistir el domingo, porque pues eso fue lo que se ha escuchado según las informaciones que ha dado nuestro alcalde de Saldarriaga. Entonces, para que estemos pendientes, pero bueno, si toca un sábado, un viernes, como sea, pero le damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí reunidos. Amén. ¿Cuánto le damos aplausos al Señor por eso? Amén, amada iglesia. Bueno, en este momento quiero comentarles que como Cruzada Cristiana hemos estado un poco afligidos por la situación que se ha presentado. Uno de los pastores de otra iglesia en Bogotá falleció por causa del virus. Entonces, pues es una situación bastante difícil. Pedimos que todos nos unamos en oración para que el Señor sea fortaleciendo a su familia, porque obviamente pues deja una esposa, deja unos hijos muy jóvenes. Entonces pedimos para que el Señor sea dando mucha fortaleza. Una iglesia, imagínense, el Señor nos guarde y nos proteja. Por eso, amada iglesia, tenemos que hacer nuestra parte humana de cuidarnos, de estar haciendo todo lo posible por tener la precaución, pero tampoco podemos pasar al otro extremo de tener el temor y el miedo y que me voy a morir. No. Vamos a tener calma, vamos a confiar en nuestro Señor, hagamos nuestra parte humana, que el Señor ya se encarga de hacer su parte sobrenatural y de entender que nuestra vida definitivamente le pertenece solamente a Él y que Él hace con nosotros conforme a su santa voluntad. Amén.
Y bueno, amada iglesia, entonces para los que de pronto toman apuntes, les invito para que conozcamos el título de esta predicación, que como decía en la oración hace unos días el Señor me la regalaba por una situación que ahorita les voy a comentar que viví, pero que le damos gracias a nuestro Padre Santo porque es una enseñanza más y vamos a aprender aquí todos, porque el Señor quiere hablarnos algo en especial. Amén. Y esta palabra se llama nube de pensamientos. ¿Cómo se llama? Nube de pensamientos. Resulta que una vez, bueno, el Señor, gracias a nuestro Padre Celestial, me regaló un viaje para ir al Quindío. No sé cuántos han ido al Quindío o cuántos de pronto nacieron en esa parte. Una tierra muy preciosa, muy hermosa, y resulta que iba en la flota y esa parte que creo que se llama la línea, que es bastante grandísima y tiene muchos carriles, y eso pasan tractomulas, carros pesados. Entonces yo me acuerdo que era como la madrugada, me parece mucho que era la de vuelta para mi casa, que ya era la madrugada y resulta que se puso todo nublado, se puso todo con muchas nubes y como nublado. Yo le llamo así, hay otras personas que le llaman encalinado. ¿Cómo le llaman otras personas? Neblina, sí, así se puso muy lleno de neblina. Entonces a mí me dio mucho miedo. Algunos en el carro, en la flota, tal vez dormirían, pero yo sí iba así como tensa, como preocupada, como nerviosa, porque dije, Dios mío, Señor amado, guárdanos. Yo iba ahí orando, yo iba ahí preocupada, yo iba así, porque yo decía, pobre conductor, ¿cómo hace para saber por dónde va? Entonces cuando nosotros no tenemos claridad, pues ¿qué nos da? Nos da miedo cuando no podemos ver. Pues cuando se va la luz en la casa, ¿qué sucede? Y ojalá que sea de noche y ojalá que estemos haciendo por ahí unos frijoles. ¿Qué pasa cuando se va la luz de noche? Se escucha como en el barrio como un porque dan como nervios. Inmediatamente uno corre, busca la vela, y si no, busca el celular y lo prende, hace alguna cosa para poder ver, porque si no uno camina y siente que se va a tropezar. Entonces cuando no hay claridad suele suceder eso, nos da nervios, nos da miedo, nos da frustración, preocupación y nos da como un miedo especial y terrible y feo, que es feo sentirlo. Resulta que hablando de la palabra del Señor, el Señor me permitía pensar en este personaje que vamos a hablar a continuación, y es de Elías, ese profeta, hombre de Dios, que cumplió unas grandes misiones que nuestro Padre Celestial le encomendó, porque ya sabemos que Elías lo que hizo fue matar a los profetas de Baal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba el pueblo de Israel tenía un rey, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Acab era el rey de Israel en ese momento, y resulta que él, sabiendo que no estaba bien que el pueblo se inclinara ante imágenes, él permitía todo eso. Además que Acab se consiguió una chulis, una querida, una esposita, la cual se llamaba Jezabel, ¿cierto? Y Jezabel era una mujer dominante y que ella lo manipulaba a él, y lo que ella dijera, pues eso se hacía, ¿sí? Entonces ella tenía unas costumbres de estar adorando a dioses como Baal, como Acera, y todas esas costumbres se las pasó a su esposo, y él también resultó haciendo lo mismo, y todo el pueblo de Israel resultó haciendo lo mismo, cosa que Dios ya les había dicho, no hagan eso, no se arrodillen ni se inclinen ante dioses ajenos, porque eso me provoca ira. Pero el pueblo de Israel no le importó y siguió haciendo eso. ¿Qué hizo Elías? Pues usted conoce, le estoy resumiendo, pero en la palabra nos dice ahí en el libro de Reyes que él cogió y se llenó de valor, de fortaleza en el Señor, y fue y mató a más de 400 profetas de Baal, y eso fue lo que hizo Elías. Entonces, cuando Acab, ese rey, le comentó a su esposa, miren, ¿sabe lo que hizo Elías? Elías mató a más de 400 profetas. Entonces Jezabel se puso supremamente brava, y vamos a mirar qué fue lo que dijo. Por eso les invito para que vayamos al primer libro de Reyes, en el capítulo 19, y leeremos desde el verso 1 hasta el 4. Si usted de pronto se demora en buscarlo, pues lo vamos a ver aquí
en el video bien, amén. Listo, dice la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, o sea, le contó lo que les acabé de decir, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió ¿quién? Jezabel a Elías un mensajero diciendo, como quien dice, le mandó al de la moto y le dijo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Entonces miren lo que pasó con Elías, verso 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Le dio miedo y vino ¿a dónde? A Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y veamos el verso 4, que es donde me quiero enfocar en este momento. Y él se fue ¿por dónde? Por el desierto, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Yo pudiera creer como debajo de un árbol, y deseando que él deseó morirse. Después de ver que lo amenazaron, él tuvo mucho miedo y se fue por el desierto, lo acabamos de leer. Pero yo quiero que piense un momento en qué pasó con Elías, qué pudo haber sucedido con Elías. Piense en qué estaría pensando Elías cuando iba por el desierto. ¿Será que iba contento? ¿Será que iba pensando, sí, chévere, voy a ir aquí a caminar, voy a hacer ejercicio? No, ¿cierto? Yo creo que Elías iría llorando, iría preocupado, iría turbado, iría asustado, con miles de nubes de pensamientos en su mente. Resulta que mientras que Elías tuvo en su cabeza esos pensamientos de que él lo podía lograr, de que él podía matar a esos profetas, de que él podía hacer el propósito de Dios, todo estuvo muy bien. De que él lo podía hacer, él se llenó de fortaleza, y siempre y cuando tuvo esos pensamientos en su mente, él fue prosperado y lo logró. Pero cuando dejó que su mente se llenara de esa nube de pensamientos de que lo iban a matar, de que él no podía, de que hasta ahí llegó, pues empezó a fracasar, porque por eso la palabra nos dice que él se fue por el desierto, y más adelante nos dice que se metió en algunas cuevas, y allí quedó solo, seguramente lloraba, con cantidad y cantidad de pensamientos. Como primer punto, puedo concluir que todos pensamos, todos. En este momento, yo aquí tengo el micrófono y he tomado, pues gracias al Señor, y que el Señor me ha dado el privilegio de tomar la vocería, ¿sí? Y hablar. Pero todos, si escucháramos nuestros pensamientos, todos en este momento estamos pensando, todos. Y miren tan calladitos. Pero todos estamos pensando, todos. Cuando vamos en un bus, que estamos así, tal cual como estamos en este momento, pero aquí está el conductor, todos calladitos, pero ahí van pensando. La mamá está pensando qué voy a cocinar hoy, el papá está pensando cómo voy a hacer para pagar la cuota, está pensando, la muchacha está pensando en el novio, están pensando, entonces todos pensamos. Ese es el primer punto. Por eso les invito para que vayamos a Proverbios, en el verso 23. Proverbios capítulo 23, en el verso 7. Dice la palabra del Señor: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y dejémoslo hasta ahí, porque es lo que quiero que miremos de este versículo. ¿Cuál es el pensamiento de nosotros? Eso somos nosotros, ¿sí? Pongámonos a pensar, ¿estamos conformes con lo que somos hoy en día? ¿Estamos conformes? Pensemos, ¿yo estoy conforme con lo que soy hoy en día? ¿O será que me siento inconforme? ¿Por qué será que me siento inconforme? Porque solamente pienso quizás en el trabajo, y solo trabajo, o quizás pienso solamente en las deudas, o quizás solamente pienso en que no me han llamado del empleo, y solamente eso, y mi mente se está llenando de una nube de pensamientos que me están haciendo sentir miedo y preocupación, y se turba mi corazón.
y empiezo a sentir frustración. Entonces, esos pensamientos en nuestra vida o en nuestra cabeza son como voces. ¿Cómo escuchan sus pensamientos? ¿Ustedes cómo los ven? Como voces, ¿cierto? Se parece a nuestra voz. Y allá están esas voces, pero son nuestros pensamientos. Entonces, por eso digo y concluyo que todos pensamos. En el Salmo 139, Salmos 139, en el verso 1 y 2, dice la palabra del Señor. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Y qué dice el verso 2? Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Cuántas personas somos? Muchísimas. Pero el Señor de todos conoce los pensamientos. De todos, de buenos, de malos, de todos. Conoce los pensamientos. Eso es algo tremendo, pero Él conoce lo que estamos pensando en este momento. Él conoce todo de nosotros. Amén. Como segundo punto, puedo ver que los pensamientos causan en nosotros unas acciones y también unos efectos. ¿Sí? Por eso decía, cuando Elías estuvo pensando en que él lo podía lograr, entonces él lo logró. Pero cuando se dejó amedrentar a causa del miedo, pues entonces empezó a fracasar y a tener momentos de dificultad en su vida hasta el punto de desear morirse. Vamos a leer la palabra del Señor en Romanos capítulo 8. Y vamos a leer el verso 5. Porque vamos a darnos cuenta que espiritualmente podemos tener dos clases de pensamientos. Y dice la palabra del Señor, porque los que son ¿de qué? De la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pero ¿cuáles son esas cosas de la carne? Pues vayamos inmediatamente a Gálatas, capítulo 5. Y vamos a leer desde el verso 19 al 21. Amén. Dice la palabra del Señor, y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio. ¿Qué es el adulterio? Pues ya sabemos que el adulterio es relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero que no solamente es eso, sino que cada vez que un esposo o una esposa mira a otra persona para codiciarla, en su corazón el Señor nos dice en su palabra que definitivamente ahí ya adulteró, ¿cierto? ¿Qué más? Dice fornicación, sencillo, para los que no saben qué es, pues es relaciones sexuales sin haberse casado. Eso es fornicación. Inmundicia, laxivia, eso de estar siempre viendo lo malo, eso de siempre los chistes de doble sentido, pensar en esas cosas, pues no le agrada a nuestro Rey. Amén. Dice el verso 20, idolatría. Y aquí ya hemos hablado en esta iglesia preciosa del Señor que idolatría no solamente habla de adorar imágenes, sino que los ídolos en nuestra vida pueden ser aquellas cosas que les estamos dedicando la mayor parte de nuestro tiempo, nuestros pensamientos. O sea que podemos idolatrar a una persona, sí, porque si me la paso pensando solo en esa persona y en esa persona y en esa persona, pues eso está mal, ¿sí? ¿O será que podemos idolatrar un trabajo o un negocio? Claro que sí, porque solamente quiero pensar en el negocio, que si cierro el negocio, que si una cosa, que si la otra, solo el trabajo, pues tengamos mucha precaución. Amén. Dice que hechicerías, eso de estar mirando el tarot, ay, ¿qué me espera para este año 2021 según mi signo zodiacal? Y mirar todas esas cosas, de estar consultando a los brujos. Señor, guárdanos, Padre Santo, porque a Él no le gustan esas cosas, al Señor no le gustan esas cosas, y pensar en esas cosas pues no nos van a traer bendición. Amén.
¿Qué más dice? Enemistades, pleitos, de estar ahí hablando de la vecina, del vecino, de estarlo mirando mal, de estar siendo una persona no de ejemplo, sino de estar ahí gritando, de estar siendo de mal testimonio. Señor, que el Señor nos guarde, porque eso pues no le agrada a nuestro Señor, de estar pensando en los celos. Dice celos, o sea que los celos, ¿sí estamos ahí? Sí. Enemistades, pleitos, celos. Los celos son una obra de la carne, porque como me la paso pensando qué está haciendo él, qué está haciendo ella, pues entonces dejo que eso produzca en mí una desconfianza, y entonces empiezo con los celos con mi pareja, y lo que voy a hacer es aburrirlo, o voy a hacer es aburrirla, y eso no lo quiere el Señor. Él quiere que los hogares sigan firmes, que sigan avanzando, que sigan buscando de Él, pero los celos es como un cáncer, y es tan horrible sentir los celos, es horrible, y son cosas en las cuales no debemos perseverar en pensar. Amén. Dice que iras, contiendas, disensiones, todo eso, herejías. 21, envidias, estar envidiando lo de los demás, estar ahí pensando en que ella sí tiene y yo no puedo. Y bueno, toda esa cantidad de cosas. Homicidios, ya vemos también que la palabra del Señor nos dice que no solamente aquel que va y digámoslo de esa manera, dispara o una puñalada, pues no solamente así se mata, sino que también podemos agredir en el corazón a una persona cuando le decimos palabras horribles, porque definitivamente sentimos como un dolor en nuestro corazón. Yo creo que a muchos nos ha pasado que alguna vez nos han dicho cosas tan feas que uno dice, uy, eso me duele, porque se siente como si fuera una puñalada en el corazón. Por eso el Señor dice en su palabra que cada vez que le decimos fatuo a nuestro hermano, nos convertimos en homicidas. ¿Sí? Dice que borracheras, la misma palabra por sí sola habla, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. O sea que esos pensamientos causan en nosotros esos efectos y esas acciones, ¿sí? Que si estoy pensando de continuo en eso, pues no nos va a traer nada bueno. ¿Y qué puede causar en nosotros? Puede causar el desánimo. Si me pongo a pensar en mirar la situación tal vez de la enfermedad, y si me enfoco solamente en la enfermedad, pues lo que va a causar en nosotros es simplemente el desánimo, es simplemente la tristeza, la frustración, el yo no voy a poder salir de esto, o la situación que sea. Amén. Tal vez trae depresión cuando insistimos en pensar y en pensar y en pensar en esas cosas malas, va a causar en nuestra vida una depresión. Y aquí es donde les cuento mi testimonio de lo que me sucedió días atrás. Resulta que la vez pasada que dijeron que nuevamente no se podía hacer aquí el culto el domingo, sino que nos tocaba hacerlo virtual, yo me acuerdo que yo me enteré de eso un miércoles, y la verdad me causó, para mí fue como un baldado de agua fría. Yo dije, Dios mío, otra vez virtual, otra vez la iglesia cerrada, no, Señor, por favor. Y la verdad, yo me fui para la casa, me fui muy triste, estuve muy deprimida, se los confieso para que podamos ver un poco de lo que me pasó. Me sentí muy triste, muy deprimida, mi esposo por ahí me veía, la verdad lloraba, yo decía, Señor, yo me siento mal, yo me siento triste. Empecé solamente a pensar en eso, a pensar y a pensar en eso. Por eso digo, como una nube de pensamientos sentí en mi mente y en mi corazón, como una nube de pensamientos. Solamente pensaba en eso, solamente pensaba en eso. Pero yo me acuerdo que una vez estaba caminando por allá en Quintanares, y yo pues llevaba uno el tapabocas, y como me pongo un gorro, pues entonces pues no se ve mucho ni los ojos, pero el caso era que estaba muy deprimida, y mientras iba caminando pues iba llorando. Entonces yo como que el Señor hablaba con mi Padre Celestial, y decía, Señor, yo me siento así porque es que yo amo servirte, porque es como si alguna de esas personas que tienen estos negocios pues ya no pudieran abrir, y yo no lo hago por la parte económica, sino lo hago porque yo amo servirte, Señor. Amo ver a las personas cómo buscan de Dios, amo ver cómo personas como la hermanita Beatriz Charris están esta tarde aquí buscando del Señor nuevamente con su familia. Amo ver cómo personas nuevas están llegando aquí a Palabra de Vida para el Mundo. Amo ver cómo personas por el internet están buscando del Señor.
Entonces yo me sentía deprimida por eso. Y el Señor me daba, o sea, yo podía escuchar claramente la voz de mi Señor, y Él cuando me hablaba sentía renuevo, sentía como una tranquilidad, como una paz. Porque ¿cuántos de nosotros cuando escuchamos claramente la voz de Dios, bien sea por una palabra, bien sea Él nos habla por cualquier cosa, sentimos tranquilidad, sentimos paz, ¿cierto? Eso nos pasa a todos. Amén. Entonces Él me enseñó algo especial. Desde ese momento que Él me empezó a hablar, yo empecé a sentir tranquilidad, empecé a sentir paz. Y al otro día mi esposo me decía, mi amor, vamos a ir a trabajar en el lote, porque bueno, para los que de pronto quieran saber, nosotros vivimos en una casa lote, en la parte de atrás tiene una parte donde se puede seguir construyendo, entonces ahí podemos cavar y sacar piedras, y mi esposo me dijo, camine, vamos, y sacamos piedras y organizamos allá, pero como yo estaba deprimida, pues entonces yo no quería hacer nada, pero cuando ya Dios me habló, sentí como ánimo otra vez para poder continuar, para seguir adelante. Entonces me fui y fuimos y trabajamos, con mi esposo sacamos piedras, esa vez trabajé duro, estuve contenta, sacaba piedra, echaba pala, cargaba tierra, estaba muy contenta. Y entonces el Señor me habló y me dijo, acuérdate, así eras al principio, cuando me buscabas con esa fuerza, cuando me servías con esa pasión, pero que has dejado llenar tu mente de pensamientos tristes, de pensamientos de que no puedes, pensamientos feos. Entonces eso había hecho que en mí bajara ese efecto de vamos con toda, sino que se había puesto mi corazón triste y agobiado. Entonces el Señor me hablaba claramente, por eso debo decir este siguiente punto, que es que nosotros debemos reemplazar los pensamientos. O sea, no podemos evitar tener pensamientos. Todo el tiempo estamos pensando, todo. Creo que podemos descansar de estar pensando cuando vamos a dormir, ¿sí? Y hay veces que estamos soñando y yo creo que hasta ahí también estamos pensando. Pero entonces a lo que voy es que no podemos evitar estar pensando, no podemos evitarlo. Pero sí el Señor me decía, reemplaza esos pensamientos malos y coloca pensamientos buenos. Por eso les invito a que vayamos a Filipenses capítulo 4, verso 8. Dice la palabra del Señor, por lo demás, hermanos, todo lo que es ¿qué? Verdadero, todo lo que honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿en esto qué? En esto pensad. Entonces tengo que reemplazar esos pensamientos de derrota, esos pensamientos de tristeza y de desolación y colocar pensamientos, como dice la palabra del Señor, en lo verdadero. ¿Sí? Pensar en lo verdadero, en nuestro Señor Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Amén. Dice que pensemos en lo honesto. ¿Será que estamos pensando en hacer trampa, en cómo me puedo ganar esos pesitos de más y robármelos por ahí? No, pensemos en lo honesto. Pensemos que si estamos pensando en lo justo, pensemos, ¿será que estamos pensando todos los días de continuo en lo justo? ¿O estoy pensando solamente en ser egoísta y solamente yo y solamente yo? No. ¿Será que lo que estamos pensando es en algo puro? ¿O será que por lo que estoy viendo, esas cosas malas me hacen generar pensamientos impuros en mi mente? Tengamos cuidado, el Señor nos llama la atención, amada iglesia. Por eso decía, el Señor primero me habló por medio de esta palabra y hoy nos habla a todos y nos dice, ¿estamos pensando en lo correcto? ¿Estamos colocando en nuestra mente pensamientos buenos? ¿O será que nos estamos amañando con esos pensamientos malos? Como quien quiere aferrarse a un costal lleno de mortecino con moscas y estamos diciendo, ay, esos pensamientos tan chéveres, uy, que no sé qué, se empieza a imaginar una cantidad de cosas que, como dice la palabra del Señor, que una vez que ya bajan al corazón, dan a luz, ¿qué? El pecado. Entonces, tengamos esa precaución. ¿Será que lo que estamos pensando es de buen nombre? ¿Será que lo que estamos pensando es digno de alabanza? Entonces, amados, importantísimo, que no podemos evitar, como ya lo dije,
No podemos evitar esos pensamientos, pero que sí los debemos reemplazar en el nombre de Jesús. Y que si usted tal vez dice, no, es que yo no puedo dejar de pensar en esta cosa o en esta situación, usted se pare con la autoridad del Señor Jesús y diga, en el nombre de Jesús yo reprendo esos pensamientos, pero ya no voy a pensar más en eso, porque eso le trae una turbación a mi corazón, me trae desconfianza, me trae temor, me trae miedo. Entonces desarraiguemos esos pensamientos. Amén. Y les invito para que vayamos a Isaías capítulo 26. En el verso 3, Isaías 26, 3, dice la palabra del Señor. Mire, esta es una palabra preciosa, un versículo que el Señor nos regala a toda la iglesia, palabra de vida para el mundo, para aquellos que lo deseemos tomar en el nombre de Jesús. Amén. Pero aquí esta promesa, porque prácticamente es una promesa, hay una condición y hay algo que nosotros debemos hacer. Dice, tú guardarás en completa ¿qué? Paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea que el Señor promete que Él nos guardará en completa paz, pero si nuestro pensamiento persevera ¿en quién? En Él. Amén. O sea que continuamente debemos estar pensando en Él, pensando en buscarle, pensando en adorarle, que si yo voy caminando a traer unas papas, que si voy en el bus, que si estoy en la casa lavando la loza, que si estoy lavando la ropa, ahí esté Él en nuestros pensamientos, que estemos orando, que estemos hablando con Él, porque lo bueno es que hablar con el Señor no es solamente de un lugar, sino de cualquier lugar. Hablar con el Señor no es solamente que yo cierre los ojos y para que Él me escuche, no, yo puedo ir en el bus y puedo ir hablando con Él, puedo estar hablando con Él en cualquier momento. Él de continuo en nuestros pensamientos, amén. Y por último, dice Juan 14, 27, Juan 14, 27, versículo muy precioso que nuestro Señor Jesús nos da, porque solamente Él nos puede dar esta paz. Amén. Dice la palabra del Señor, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón y no tenga miedo, ni tenga miedo. Amén. Dice que el Señor, solamente nuestro Señor Jesús, nos da esa paz especial. Recordemos que nuestro Señor Jesús es príncipe de paz y Él no nos da la paz como la da el mundo, porque hay veces que busca la persona tener la paz, en la espiritualidad, en la naturaleza, en orarle a las plantas, pero esa paz no es la que Dios da, sino es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y que Él dice que no se turbe nuestro corazón ni que tengamos miedo, que reemplacemos esos pensamientos malos por pensamientos buenos. Amén. Les invito para que nos pongamos de pie en esta hora y vamos a orar para darle gracias al Señor por su palabra. Damos gracias porque Él nos ha dicho, amada iglesia, amados hijos, el Señor nos dice de esa manera, amados hijos, ustedes son mis ovejas, ojo y tengan cuidado con lo que piensan, saquen de su corazón de continuo esos pensamientos de derrota, de que para qué nació, de por qué está vivo, que por qué no se murió en ese accidente. Saque esos pensamientos de su mente, saque esos pensamientos de su corazón, de que usted es un fracaso, saque esos pensamientos de su corazón, de que usted no puede, de que llegar a volver a ser la persona que era antes en Dios es imposible. Saque esos pensamientos en el nombre de Jesús. Padre, en este momento te queremos dar gracias por tu palabra, Señor. Tú nos has enseñado que es inevitable tener los pensamientos en nuestra mente, Señor. Pero tú sí nos has enseñado que tú nos guardarás en completa paz, pero si perseveramos en pensar en ti, en buscar de ti, Señor, y en confiar en ti, Padre Celestial. Padre, gracias por enseñarnos que no debemos pensar en lo impuro, en lo injusto,
que no debemos pensar en cómo hacerle daño a otra persona o cómo engañarla, cómo decirle mentiras para quedar bien. No, Señor. Tú nos enseñas a decir la verdad en lo verdadero. Padre, gracias por tu palabra hermosa en esta hora, Señor. Te rogamos que nos ayudes a ponerla por práctica, Señor, que la recuerdes a todos y a cada uno de nosotros allá en nuestra casa, cuando estamos caminando, que nos recuerdes porque tú, amado Señor, eres el que convences de pecado, Espíritu Santo de Dios, y que nos recordarás esta palabra y nos dirás, recuerda que no debes acomodar en tu corazón esos pensamientos. Deja de estar pensando en esa persona que no te conviene. Deja de estar pensando en esa persona que tal vez te llevará por camino de muerte. Hablando para aquellos matrimonios que quizás están poniendo su mirada en otra persona, diferente a su esposo o a su esposa. En el nombre de Jesús, Padre Santo, tratamos y reprendemos todo pensamiento contrario a ti, Señor. Porque tú nos has dado la autoridad en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, tú nos has puesto para derribar y para destruir en el nombre de Jesús todo pensamiento contrario a ti. Todo pensamiento que el enemigo ha querido atraer a nuestras vidas para que nos quitemos la vida. En el nombre de Jesús reprendemos esos pensamientos. Y todos como iglesia los reprenderemos cuando vengan a nuestra mente esos pensamientos que no son de bendición. Y que tú, Señor amado, nos recordarás que debemos pensar en ti. Que tú nos das esperanza, que tú nos das fe, que tú nos das aliento, que tú nos das ánimo para continuar, Señor. Hoy te damos gracias por tu palabra, amado Señor. Tú eres bueno, tú eres santo y tú eres poderoso, Señor. Hoy he dado tu palabra, la que me has regalado, Señor. Porque tú quieres que cuidemos de nuestros pensamientos. Porque si bien es cierto, la salud física es importante en nuestra vida, pero también la salud mental. Padre, muchas gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aplausos a nuestro Rey. Y bueno, amada iglesia, damos gracias al Señor por su palabra. Les invito para que tomemos en nuestra manito lo que hemos traído para el Señor. Si alguno de ustedes necesita un sobrecito, aquí nuestro hermanito Manuel tiene para que se lo facilite. Ustedes saben que al ingresar a la iglesia, en la parte de atrás está una cajita con los sobres. Y que damos gracias al Señor por su contribución, porque van a servir para el sustento de esta obra. Amén. Entonces oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Padre Santo, te damos muchas gracias. Oramos en este momento por las ofrendas, por los diezmos, por las primicias que tu pueblo ha traído con amor, amado Señor. Te damos gracias porque este recurso es manejado con manos limpias delante de ti, Señor amado, para el sustento de esta iglesia, palabra de vida para el mundo, para los compromisos que se pagan mensualmente. Gracias, Padre Santo, por bendecir a cada uno de mis hermanos. Te rogamos por sus empleos, por su economía, para que tú, por favor, amado Señor, seas abriendo puertas en el nombre de Jesús para aquellos que son independientes, Padre Celestial, y que trabajan a contrato. Te rogamos para que tú seas dándoles esa gracia especial para que ellos puedan tener nuevos contratos, amado Señor. Aquellos que tienen un negocio, aquellos que son empleados o aquellos que tal vez están esperando que haya un empleo, Señor, oramos para que tú abras esas puertas de bendición conforme a tu voluntad, pero no permitas, amado Señor, que ese empleo los aleje de ti, sino que ese empleo sea para bendecir su vida, Señor. Padre, gracias te damos con todo nuestro corazón, hoy damos con amor, hoy damos con alegría, como dice tu palabra, que tú bendices al dador alegre y que tú multiplicas al 100 por 1 lo que ellos hoy siembran en palabra de vida para el mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis amados. Y bueno, en este momento nos despedimos de las personas que están en la transmisión. Que el Señor me los bendiga, me los guarde.